Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy la host de Aula Magna. En esta entrevista vamos a entrevistar a Antonella Martí. Ella es host del podcast Hablemos Libertad. Es directora del Centro de Estudios Americanos en Fundación Libertad, Senior Fellow de Fundación Internacional para la Libertad y directora asociada del Center for Latin America en Atlas Network. Hola Antonella, realmente es un gusto tenerte acá en Aula Magna y poder conversar sobre un tema tan importante como es la libertad. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarte hoy acá. Para comenzar, quería que nos cuentes un poco de ti y qué te llevó a apoyar y a difundir lo que es la libertad. Bueno, la verdad que a mí el contexto argentino, bien sabrás, soy argentina de la ciudad de Rosario, Santa Fe, y el contexto argentino ha sido desde hace mucho tiempo bastante complicado, ¿no? Venimos de una situación política, económica que recurre, ¿no?, constantemente a una mayor intervención del Estado, incluso dentro de la currícula, ¿no?, dentro de todo lo que es el sistema educativo argentino. Y muchos de estos aspectos, por supuesto, me han llevado desde mi adolescencia, me atrevería a decir, a ser un poco más curiosa, ¿no?, sobre la otra cara de la moneda, ¿no? Muchas veces lo que no se muestra o lo que no se enseña o lo que no se ve. Y yo llegué al liberalismo a través de una organización, un tanque de pensamiento, Fundación Libertad, en la ciudad de Rosario, en Argentina, que también trabaja hace más de 30 años en la difusión de las ideas del liberalismo. Y a partir de entonces he estado bastante metida trabajando, ¿no?, dentro de las distintas áreas del liberalismo a lo largo de América Latina. En una de mis entrevistas favoritas que has hecho, argumentas que si un derecho te lo tiene que pagar alguien más, no es un derecho, es un privilegio. En muchos países hay movimientos que exigen salud, educación, entre otras cosas que sean gratis, pero claramente todo es pagado por impuestos de la sociedad. ¿Puedes contarnos cuáles son los verdaderos derechos y cuáles son los verdaderos privilegios? Bueno, eso que remarcabas es totalmente cierto y es un poco la gran mentalidad que hay en América Latina, ¿no? Esta creencia de pensar que hay cosas gratis, ¿no? O que hay servicios o bienes gratis y que hay cosas que otras personas tienen que trabajar y dedicarle el tiempo para que otras personas las tengan, es decir, quitarle a unos para darles a otros. Ese concepto de la redistribución también es algo que ha llevado al gran empobrecimiento de América Latina, donde se castiga al exitoso, donde se castiga al emprendedor, donde se castiga a la empresa privada, ¿no?, al que quiere progresar y salir adelante, al que tiene su negocio, tiene su comercio, y eso es un poco lo que ha llevado a este gran atraso, ¿no?, que vemos en América Latina, que se enmarca también a partir de esta retórica populista de la justicia social, ¿no? Una justicia social completamente injusta, porque claramente se dedica a este aspecto de que hablamos recién, quitar a unos para darles a otros y ponerle a eso el título de derechos, cuando son la antítesis, ¿no?, de los derechos. Yo siempre marco la idea quizás un poco más lockeana de derecho a la vida, a la propiedad, a la búsqueda de la propia felicidad, un poco los grandes pilares, ¿no?, en los que se enmarcó quizás el movimiento de los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no?, inspirados, como bien te decía recién, en las ideas de autores y pensadores ingleses como fue John Locke o Sidney o los famosos Levelers, ¿no?, de aquel periodo de guerra civil inglesa, ¿no?, y luego con aquella Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, pero creo que esos son, digamos, los puntos centrales, ¿no? El derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad, a la búsqueda de la propia felicidad, a que se respeten esos derechos fundamentales. Después, de ahí en más, todo lo que salga, y cuando te dicen el derecho a la vivienda, ¿no? Digo, a ver, eso es algo, para yo tener una vivienda, que alguien me la regale, significa que alguien tuvo que trabajar para que exista esa vivienda, alguien la tuvo que producir, alguien la tuvo que hacer, o el alimento, o el cheque que te da el Estado al final de mes, todos los, a lo largo de un año, del periodo no ilimitado que también a ellos se les ocurra. Todo eso es dinero que tiene que salir de algún lado, siempre alguien paga las cosas, ¿no? No hay nada gratis, no existe tal cosa como el almuerzo gratis, como decía Milton Friedman. Así que creo que eso es uno de los aspectos sobre los que
que tenemos que hacer hincapié, ¿no? Porque forma parte de ese fundamento, este tema de la justicia social, de la redistribución de la riqueza, de comprender quizás a la riqueza como un juego de suma cero, es decir, que en el mercado uno gana porque el otro pierde, cuando no es así, cuando, digamos, las dos partes que interactúan de manera voluntaria terminan sacando beneficio, ¿no? Y digo, porque se basa en la teoría subjetiva del valor, ¿no? Que cada uno valora un bien a partir de su propia concepción, ¿no? De lo que implica o para lo que les sirva ese propio bien. Entonces hay que quitar muchos mitos, ¿no? Que hay en torno a las ideas también económicas en América Latina. Es un gran trabajo a la hora de mostrar estas ideas, ¿no? Sí, así es. Y mencionas una cosa muy importante que es la palabra riqueza. Entonces quiero preguntarte, ¿el Estado crea riqueza o la plata del Estado sale de todos los ciudadanos? No, el Estado jamás crea riqueza. Lo que el Estado puede hacer es generar las condiciones para que los individuos y los ciudadanos creen riqueza. Eso es lo que tiene que hacer, digo, no meterse en la economía, no entrar en el juego de esa fatal arrogancia de la que hablaba Hayek, donde tenemos a gobernantes y a burócratas que se creen los conocedores absolutos de cuáles deben ser los precios, ¿no? De las cosas, que entonces caen en el control de precios, en el control de cambio. Yo creo que esos son temas que tenemos que poner sobre la mesa, pero el Estado jamás crea riquezas. El Estado siempre necesita de alguien. Cada vez que el Estado propone regalarte algo, ¿no? Ya sea con un subsidio, con un programa de gobierno o estos derechos, ¿no? De los que hablábamos hace un rato, derechos entre comillas, siempre tiene que sacar el dinero de algún otro lugar, ¿no? Porque el Estado en su naturaleza no genera riquezas, no es empresario, no genera, no produce. Al contrario, siempre termina sacándole a otros para poder llevar adelante todas esas medidas de gasto público, de despilfarro y de populismo que vemos muy presentes a lo largo de nuestra región. El Estado, cuando tiene dinero, lo puede adquirir de tres fuentes puntuales. Uno, la emisión monetaria, ¿no? Imprimir dinero, que es la principal causa de la inflación que tanto nos atormenta en América Latina. Luego, con la deuda, que nunca es buena la deuda, y por supuesto con impuestos, que los impuestos se vuelven y se han convertido en América Latina en un castigo al éxito, ¿no? En una multa por obrar bien. Digo, las personas parece ser que mejor te va, más empresas abrís, más trabajo generás, más empleo privado ofreces, y más viene el gobierno y te quiere sacar, ¿no? Cada vez una cantidad mayor de todo el porcentaje de lo que vos producís, ¿no? Entonces eso es muy dañino, es una relación muy tóxica, ¿no? Que se termina gestando bajo estos gobiernos y sistemas o regímenes populistas con ciudadanos a los que quieren volver dependientes. Por eso el populismo necesita de la pobreza para poder seguir en el poder, ¿no? Necesita que siga sumergido en la pobreza para ellos poder seguir llevando adelante todo su entramado populista, ¿no? Sí, hay muchas personas que argumentan que el socialismo de Latinoamérica no funcionó porque no lo aplicaron bien. ¿Cuál es tu argumento para realmente mostrar de que el socialismo o el marxismo no es eficiente para mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, es que siempre dicen eso, ¿no? Siempre es un poco la forma de desligarse o de lavarse las manos de los socialistas una vez que ese proyecto socialista fracasa, porque siempre al final del día va a fracasar, porque es un sistema que está en contra de la naturaleza humana, está en contra del ser humano tal y como es, ¿no? Y atenta precisamente contra el ser humano. Por algo el marxismo busca crear un hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo del que tanto nos habló incluso Ernesto Che Guevara. Pero es siempre recaer en este ciclo de que no quieren asumir, ¿no? No quieren hacerse cargo de lo que han sido las experiencias socialistas a lo largo del mundo y a lo largo de la región. Digo, han fracasado en todo lugar, en todo momento, bajo cualquier cultura, bajo cualquier tipo de sistema, el que quieras ubicarlo a lo largo del tiempo y del territorio, siempre el socialismo ha fracasado, jamás ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque cuando vos apelás a la planificación central, cuando vos apelás a esta
fatal arrogancia de la que hablábamos hace un rato, de creer y de tener a individuos y a gobernantes, ¿no? Precisamente a burócratas que se creen una especie de semidioses con la potestad de decidir sobre tu economía, sobre tu vida, sobre lo que haces y sobre lo que no haces. Creo que eso termina siendo algo totalmente tóxico y nos muestra siempre cómo el socialismo fracasa y que se ha probado históricamente en cientos de lugares, en cientos de países. El resultado ha sido siempre el mismo: pobreza, hambre, y además es una ideología que necesita de la violencia para ser aplicada. No nos olvidemos que Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista de 1848, avalaban el uso de la violencia como un método para alcanzar los fines, ¿no?, de esa famosa dictadura del proletariado y todo el sistema al que ellos apelaban a llegar, ¿no? Entonces, creo que son temas que tenemos que mencionar y quitarle la máscara, ¿no?, de demócrata que muchas veces se quiere poner el socialista latinoamericano o iberoamericano, también me atrevería a decir, porque históricamente han sido los grandes enemigos, ¿no?, de la democracia, de los sistemas electorales limpios, de la transparencia, han sido los grandes enemigos de la libertad, ¿no? Sí, creo que un claro ejemplo de esto es Venezuela, como sí ha habido levantamientos, como ha habido un montón de marchas y aunque sí haya oposición por medio de fraude en elecciones, no han logrado salir de lo que es el socialismo y todo ese sistema autoritario. ¿Qué crees que se debe hacer en situaciones cuando los países ya están tan metidos adentro del socialismo que ni protestando puede salir? Bueno, ese es el gran dilema, ¿no? Ese es el gran punto a preguntarse, porque hoy, digamos, Cuba también. Cuba lleva más de 60 años sumergida en una de las peores dictaduras que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Con un régimen de los hermanos Castro que, digo, ya lleva más de medio siglo en el poder. Lo mismo, bueno, con el caso de Venezuela, más de 20 años las mismas personas en el poder, donde van tomando las instituciones y es muy difícil, ¿no?, salir después sin un sistema, digamos, de libertades, ¿no?, que le pueda brindar a los individuos. Es muy complicado volver a la libertad una vez que se pasan ciertos límites y que el gobierno toma tanto poder, ¿no?, precisamente por esto mismo que decía Lord Acton, cómo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces hoy vemos a sistemas y regímenes, ¿no?, plenamente dictatoriales que además tienen otro componente de este siglo XXI y es que se hacen con gran parte del dinero del narcotráfico, ¿no? Creo que eso es otro sustento que también tienen regímenes como lo es el de Nicolás Maduro, ¿no?, en Venezuela, o el caso, por supuesto, de Cuba, que también, ¿no?, se sustentan en estas grandes mafias del narcotráfico, que es una gran consecuencia, ¿no?, de esa guerra fallida contra las drogas. Por eso yo siempre apuesto, ¿no?, a la legalización de las drogas como una herramienta para solucionar buena parte de estos aspectos, pero que también, ¿no?, son países que están sumergidos en un sistema de alianzas con sistemas muy mafiosos, ¿no?, internacionalmente, y aliados a mafias políticas que se entablan en países como Rusia, como China, como Turquía, como Irán, ¿no? Entonces creo que esos son aspectos que tenemos que mencionar. Sí, toda la razón. Aunque haya fracasado en un montón de cosas del socialismo, se puede ver que han sido muy efectivos en mostrar su ideología de una forma positiva. Siento que las personas libertarias o más liberales realmente no tienen mucha popularidad y, digamos, otros partidos como Vox en España sí han logrado tener un montón de popularidad. ¿Qué podemos aprender como libertarios de estos partidos políticos para poder mostrar nuestra ideología? Bueno, a ver, yo creo que ahí podríamos pensar tal vez un poco una autocrítica a buena parte de los movimientos liberales y libertarios, donde, aunque no sé si tanto autocrítica, pero quizás haber permitido o haber dejado que movimientos conservadores, nacionalistas, algunos casi fascistas, me atrevería a decir, se hayan infiltrado, ¿no?, dentro de las filas liberales y libertarias, ¿no? Creo que eso es algo muy peligroso y algo que hoy finalmente se está viendo, hoy finalmente se están quitando la máscara. Esto muy bien lo explica mi amiga guatemalteca Gloria Álvarez en su libro Cómo hablar con un conservador, la manera en que estos lobos conservadores se disfrazan de ovejas libertarias, también lo explica
muy bien José Venegas, autor argentino, en su libro Lo impensable, ¿no? El curioso caso de los liberales mutando hacia el fascismo. Y creo que son aspectos que hoy nos tienen que llamar mucho la atención, ¿no? Porque vemos a todos estos movimientos de derechas, ¿no? Infiltrados dentro del movimiento liberal, donde no les gusta, obviamente, que las personas, que los individuos vivan sus propios proyectos de vida, porque claro, te quieren imponer una propia moral, te quieren imponer una propia moral ya sea religiosa, a través del Estado, de la manera que sea, ¿no? Cualquier cosa que no se enmarque en su modelo perfecto de revista de los años 50, digamos, no va dentro de lo que para ellos es la vida bien, ¿no? O la buena moral, ¿no? De cómo se debe vivir o no. Y sí hay muchos movimientos, como bien decíamos recién, que están mostrando y que han usado, ¿no? Muchas veces al liberalismo, o algunos que se dicen liberales, ¿no? O libertarios, y que después uno los ve defendiendo al franquismo, después lo ve defendiendo a Pinochet en Chile. Digo, un liberal jamás puede avalar una dictadura. Para un liberal no hay, o para un libertario, no hay dictaduras buenas, ni hay dictaduras menos malas, ¿no? Esto bien lo explica también Mario Vargas Llosa. Digo, para los liberales, para los libertarios, todas las dictaduras son inaceptables, completamente inaceptables. Entonces hoy vemos a estos movimientos de derechas que empiezan a resurgir en este fenómeno de los populismos de izquierdas y de derechas, pero que empiezan a tener cada vez más fuerza y potencia, ¿no? Lo vemos a movimientos nacionalistas de derechas, colectivistas de derechas, homófobos muchas veces, xenófobos, y fuertemente nacionalistas, como ya sea el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, Orbán, ¿no? En Europa, Marine Le Pen también, ¿no? En Francia, o precisamente que bien mencionábamos recién, el caso de Vox, un partido político que está muy lejos de la libertad, ¿no? Un partido político que insiste en crear sindicatos, ¿no? Que también ha estado en contra de la baja de los impuestos, como han votado, ¿no? Aliándose a movimientos socialistas en la Comunidad de Madrid, que promueven fronteras cerradas, que promueven medidas homófobas, ¿no? Donde están incluso a favor de terapias de reconversión para los homosexuales, como si la homosexualidad fuese una enfermedad, ¿no? Y digo, estamos en pleno siglo XXI. Nosotros bien sabemos que el liberalismo está muy lejos de eso. Por más que estos conservadores o nacionalistas quieran mostrar esto y quieran decirse liberales o libertarios, digo, al final del día es muy evidente, ¿no? Su manera que tienen de querer apelar a la imposición de cierto estatismo emocional. Y yo siempre digo, y quizás con esto te puedo sintetizar el tema, pero el liberalismo va mucho más allá de basarse solamente en libertades económicas, ¿no? Ya sean las que se refieran a la importante tarea que tenemos de reducir la presión tributaria, de reducir el gasto público, lo importante de comerciar con el mundo y abrirnos, ¿no? Al comercio internacional, de tener mercados libres, de eliminar, ¿no? Los controles de los que hablábamos hace un rato, los controles de cambio, de precios. Y lo mismo pasa con las libertades políticas. El liberalismo va mucho más allá de creer solamente en la seguridad jurídica, en el Estado de Derecho, en la propiedad privada o en marcarle los límites a quien nos gobierna. Sí, el liberalismo es todo eso es vital y trascendental, pero no es lo único que abarca el liberalismo. Digo, históricamente los liberales, en el siglo XVII y en adelante, han sido los pioneros a la hora de defender las libertades civiles e individuales, ¿no? El abolicionismo, el feminismo liberal, la lucha por la igualdad ante la ley, la despenalización de la homosexualidad, de las drogas, todos estos temas que creo que hay que tocar. Y yo siempre digo, sintetizo el liberalismo o lo que son nuestras ideas libertarias en tres pilares fundamentales. Primero, que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Creo que esa es la base fundamental para entender de qué se tratan nuestras ideas. Segundo, que como bien dice la fantástica economista Dieter McCloskey desde Estados Unidos, que mi libertad de mover mis manos termina donde comienza la nariz del otro, ¿no? Es decir, un poco esta idea o la base del principio de no agresión. Y tercero, que mis libertades o mis derechos no terminan donde comienzan o donde empiezan los sentimientos de los demás, ¿no? Entonces, el liberalismo
termina siendo una filosofía política, ¿no? Una manera de también vivir la vida que defiende el derecho a la libertad de todos los individuos sin hacer distinciones. Y la vida liberal es una vida regida por contratos voluntarios y por adultos, y de eso se tiene que tratar la libertad, de respetar irrestrictamente los proyectos de vida de cada ser humano, ¿no? En todo sentido, no solamente económicos, sino proyectos de vida en general. Mencionas las feministas. Yo creo que el movimiento feminista de esta época realmente sí se ha tomado, ha dicho que es liberal o también se toma ciertas ideas que son socialistas. Creo que hay que diferenciar mucho en lo que es la primera ola del feminismo y a lo que ahora se llama feminismo. Sé que tú has hablado de eso, ¿podrías expandir un poco más cuáles son las diferencias y qué es lo que está intentando hacer el feminismo de esta época? Sí, totalmente. Fíjate que el feminismo de la primera ola, precisamente, ¿no? Y encabezado, ¿no? Ya sea un poco a mediados del siglo XVIII, ¿no? Con autoras como Mary Wollstonecraft en Inglaterra o Judith Murray en Estados Unidos, mujeres que se centraron en la igualdad ante la ley. Digo, el feminismo en sus orígenes, digo, fue una lucha real por la igualdad ante la ley. Digo, el feminismo es liberal, el feminismo es libertario. ¿Por qué? Porque esas primeras activistas que defendían que las mujeres pudieran votar, que las mujeres pudieran educarse, que pudieran divorciarse, que pudieran poseer propiedades, que no dependieran de alguien más ni que sean propiedad de alguien más. Primero eran propiedad de los padres, después pasaban a ser propiedad del esposo. Digo, es una realidad que no se puede negar, ¿no? Entonces, esas primeras activistas del feminismo original, liberal, apostaban, ¿no? Precisamente por la igualdad ante la ley. Eran mujeres liberales que buscaban precisamente la igualdad ante la ley. Entonces, yo creo que estos son puntos que también tenemos que poner sobre la mesa porque hay una concepción, ¿no? De que el feminismo no es malo. Hoy hablamos de feminismo y parece ser que es una mala palabra. Pero en realidad no, y esto lo explica muy bien Camille Paglia, ¿no? En Feminismo pasado y presente, un libro de 2017 donde explica muy bien, ¿no? Cómo el feminismo tiene prácticamente 200 años y cómo, bueno, el trabajo que ha hecho autoras como Mary Wollstonecraft en 1790 con su manifiesto Una vindicación por los derechos de la mujer, que también un libro fantástico, ¿no? Para la época, también con grandes críticas al pensamiento de Rousseau en su momento. Pero esto bien lo explica, Camille Paglia en general, haciendo esta distinción, ¿no? Quizás del feminismo de la primera ola con el feminismo que vemos hoy en día, pero que hoy el feminismo, entre comillas, esté pidiendo, o que ciertos grupos hoy estén pidiendo en nombre de las mujeres ciertos privilegios de parte del Estado, no significa que el feminismo sea una lucha que no tenemos por qué honorar, ¿no? Al contrario, hoy incluso las mujeres en muchos lugares del mundo están siendo totalmente reprimidas, ¿no? No nos olvidemos de cómo se vive en Medio Oriente, pero el feminismo original, liberal desde sus bases, lo que promueve es precisamente eso, no necesitar una solución, entre comillas, del Estado, sino plantarse frente al Estado. Eso es lo que ha hecho el feminismo de sus orígenes, plantarse enfrente del Estado y pedir y exigir por esa igualdad ante la ley, que es algo que también, ¿no? A lo que acompañó, por ejemplo, Frederick Douglass, uno de las grandes mentes, ¿no? que llevaron a las ideas del abolicionismo en los Estados Unidos, ¿no? Una persona que hizo un trabajo excepcional y que fue esclavo, logró escapar exitosamente de su situación de esclavitud. Y la esclavitud fue una condición que la hemos visto históricamente, lamentablemente, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y fueron los liberales, ¿no? Históricamente los primeros en defender, que se acabara esa manera de vida de que significa la esclavitud, y fueron los que apostaron por el abolicionismo. Y Frederick Douglass también acompañó, ¿no? En la famosa conferencia de Seneca Falls, junto a otras mujeres, la lucha, ¿no? Precisamente por el feminismo, que también lo hizo y lo encabezó muy bien. Así que creo que esos son temas que vale la pena hablar, ¿no? Porque muchas veces se ocultan y no se quieren mencionar, pero creo que son temas que tenemos que poner sobre la mesa. Definitivamente. Sé que recientemente escribiste un libro sobre el capitalismo.
¿Cuál es el sistema de mercado que se ha visto más efectivo al mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas el libre mercado, ¿no? Creo que el libre mercado real, ¿no? Sin aquellas regulaciones estatales. Creo que ese ha sido, si uno lo compara y lo ve en los hechos y en la realidad, el sistema que a más personas ha sacado de la situación de la pobreza. Y eso lo podemos ver, si queremos compararlo en lo que son los índices de libertad económica a lo largo del mundo. Hay uno muy interesante que hace la fundación, el Instituto Fraser en Canadá, o la Heritage Foundation en Estados Unidos, el índice de libertad económica, digo, y uno ve los países que lideran los índices de libertad económica, son países como Irlanda, países como Nueva Zelanda, los modelos, países que se enmarcan dentro del modelo nórdico, ¿no? Irlanda, de hecho, también, otro país que ha apostado y que ha trabajado muy bien a favor de la libertad económica, y los que están al final de esa lista, digo, son todos países estatistas, proteccionistas, Venezuela, Zimbabue, Irán, digo, todos estos países como Corea del Norte, que no les gusta, ¿no? Y que reniegan del sistema de libre mercado porque apuestan por el proteccionismo, por el estatismo, por el intervencionismo económico y en todo sentido también. Entonces, al final del día, digo, si uno tiene que preguntarse dónde viviría o dónde vive mejor la gente, sin lugar a dudas, en los países que son líderes en los rankings de libertad económica. Digo, si hoy pensamos en los hechos, el sector más pobre en los países con mayor libertad económica, digo, ese sector gana 10 veces más que el sector pobre en los países más socialistas o con mayor proteccionismo o con economías más cerradas. Entonces, la libertad siempre funciona y la libertad siempre hace que la gente viva mejor, que gane más, que tengas mayor calidad de vida, mayor esperanza de vida. Y por eso siempre insisto en apostar por el sistema de libertades, ¿no? Que se enmarcan en el libre mercado, en el libre comercio, en la defensa de la propiedad privada y en la seguridad jurídica, ¿no? Definitivamente, yo creo que uno tiene mucho mejor calidad de vida siendo pobre en un país como Nueva Zelanda que en Venezuela. Y Totalmente. mucha gente dice que los países nórdicos tienen un sistema socialista efectivo. ¿Por qué es erróneo llamarle a eso un sistema socialista? Bueno, hay una gran malinterpretación, ¿no? Y desconocimiento también de la historia de los países nórdicos. Precisamente en el caso de Suecia también pasa mucho. Suecia fue un país que cuando se suma a la revolución industrial crece exponencialmente, crece enormemente, ¿no? Y hace una caja muy interesante de dinero y de riquezas, ¿no? Donde la gente vivía bien, tenían sus empresas, tenían sus propios negocios y eso, sumado justo, lamentablemente, a malas ideas, hace que los suecos opten en un momento por el estado de bienestar, ¿no? Que es bienestar para el Estado, siempre digo, nunca para la gente, pero una mayor intervención del Estado dentro de la economía. Ese estado de bienestar termina colapsando, ¿no? Y ya para la década de los 80, 90, Suecia empieza a retomar el camino de libertades económicas, apostando de nuevo por abrirse al mundo, por eliminar regulaciones, y por quitar todas estas trabas burocráticas que había engendrado ese estado de bienestar que llevó a una crisis tremenda, ¿no? Y esto también lo explica muy bien el autor chileno y sueco, también Mauricio Rojas, ¿no? En sus distintos libros y textos sobre el estado de bienestar y el caso de Suecia, el caso del modelo nórdico. Pero hay una mala interpretación y un desconocimiento total sobre lo que implica, ¿no? El modelo nórdico hoy en día. Y si lo vemos en los hechos, digo, son la antítesis del socialismo, porque son países líderes en índices de libertad económica, de libertad política, de libertades individuales, de propiedad privada, de libre mercado, de apertura. Digo, la antítesis de todo lo que propone el socialismo. Entonces, los hechos terminan demostrando que están muy lejos, ¿no? De ser países socialistas, pero obviamente mucha gente de esta izquierda latinoamericana, iberoamericana también, apela a la tergiversación, a la manipulación muchas veces de las realidades, ¿no? Obviamente no tienen ni un solo caso en el que sus vidas hayan funcionado, entonces apelan a la manipulación y a la tergiversación histórica, y cuentan una historia que lamentablemente no es, ¿no? Entonces yo creo que hay una
una desconexión, ¿no? Y una mala interpretación y desconocimiento de información y histórico, ¿no? Respecto del caso de los países nórdicos. Tienes toda la razón. Hablando de tergiversar las cosas, es un hecho que el comunismo ha tenido muchas más muertes que el nazismo. Eso se pudo ver en China, en Rusia. ¿Por qué el nazismo es más odiado que el comunismo? Bueno, yo creo que, y yo insisto mucho en que hay que ponerlos a los dos y juzgarlos a los dos de la misma manera, ¿no? Porque fueron ideologías nefastas. Y no nos olvidemos que el nazismo fue nacionalsocialismo, digo, también formó parte de una rama que creía, ¿no? En el intervencionismo, en el estatismo y que violaba los derechos humanos y las libertades de los individuos. Pero yo creo que esto también ha sido el resultado de la manera en la que ha salido la Unión Soviética de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del lado del que quedó la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, pero además la forma en la que han tergiversado y manipulado la historia, bien lo decías recién. Hoy no se cuenta que el comunismo y el marxismo en general se ha llevado y se sigue llevando más de 150 millones de víctimas de seres humanos a lo largo de la historia, el famoso caso del Holodomor, ¿no? En Ucrania, en el momento en que imperaba Stalin en la Unión Soviética, haciendo morir de hambre a millones de ucranianos, ¿no? Confiscándoles el maíz, encerrándolos, y todos estos aspectos no se cuentan, ¿no? No se cuenta lo que ha sido el caso de Cuba, no se cuenta que Cuba ha tenido estas famosas UMAP, ¿no? Las unidades militares de ayuda a la producción, que fueron prácticamente los gulags latinoamericanos en nuestro lado del mundo, ¿no? Donde los hermanos Castro mandaban a toda persona que no comulgara con la idea o el ideario del revolucionario, ¿no? De aquel entonces, y era una especie de trabajos o campos de concentración, ¿no? Donde enviaban a la gente. Lo mismo en Corea del Norte también existe, ¿no? Y los famosos Kwan Lee-so, que son también una especie de campos de trabajo forzado y de concentración, donde mandan a cualquier persona que opine distinto a esa terrible dinastía y sanguinaria dinastía de los Kim. En esto la autora Yeonmi Park ha sido también, ¿no? Coreana, ha contado su historia personal, ¿no? Cómo ha escapado de Corea del Norte y todo lo que ha tenido que vivir, y ella cuenta, ¿no? En un momento en su libro la manera en la que ella creía que el líder de Corea del Norte podía llegar a leer la mente, ¿no? Creía que este dictador le leía la mente, digo, hasta el punto al que puede llegar el comunismo es totalmente perverso. Entonces, hay que combatir estos temas, por eso hay que ponerlos sobre la mesa, por eso hay que hablarlos, hay que mencionarlos, y por eso también se necesita mucha libertad educativa, se necesita que en las universidades, que en las escuelas se traten estos temas, que se pongan en las currículas y que se hablen y que finalmente caigan todos los mitos que hay en torno al marxismo como si fuese una ideología que promueve la paz, que promueve la libertad, digo, cuando ha sido totalmente opuesto, ¿no? Tanto a la paz como a la libertad, y que ha promovido genocidios, hambre, muertes, hambrunas. Yo creo que esos temas hay que tocarlos. ¿Crees que los medios de comunicación han tapado mucho estos hechos? Porque recientemente he visto que en Cuba, en el último trimestre, es cuando más protestas se ha visto en los últimos años. Y eso no está en noticieros, no es que se promociona tanto. ¿Crees que los medios de comunicación tradicionales tapan estas cosas? Sí, hay temas de los que ya no se hablan, ¿no? Al menos en el caso de Cuba, fíjate que hay un solo diario, hay un solo periódico que es el Granma, no hay otro periódico donde la gente pueda informarse en la televisión, digo, vos no ves noticias reales de lo que está pasando. De hecho, en estos 60 años nunca se ha escuchado a alguien hablar en contra del régimen en la televisión, ¿no? Digo, yo he visitado Cuba, he prendido un televisor en Cuba, he buscado diarios en Cuba, he estado en librerías en Cuba, y el control que hay sobre la expresión y el libre pensamiento es tremendo, ¿no? Es muy fuerte lo que ha hecho ese régimen en 60 años, ¿no? Y han tenido tiempo para ir en contra de la libertad de pensamiento y de expresión de los cubanos, ¿no? Entonces, yo sí creo que muchos medios de comunicación no mencionan estos aspectos, y precisamente, a ver, la libertad de expresión es uno de los primeros
targets, ¿no? Contra los que, o blancos contra los que apuntan los populistas, porque claro, a ellos no les sirve, al populista no les sirve que exista la libertad de expresión porque los periódicos, las personas que piensen distinto, los canales de televisión, las redes sociales, el internet, todo eso pone en jaque su realidad paralela y ficticia que crea el populista para poder mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, sin duda. Sí, sin duda. Yo por eso siempre digo, cuando te quitan la libertad de expresión, ¿qué otras libertades te quedan? Creo que es la primera que se va. Totalmente. ¿Por qué crees que sigue siendo popular el comunismo y tan romantizado? O sea, ¿qué les dirías a las personas que romantizan vivir en Cuba porque te dan una caja con cosas y que es sencillo y súper lindo? ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero que les diría es que prueben y que lo experimenten, ¿no? Digo, si es tan lindo vivir a Cuba, que vayan a vivir a Cuba, que se pasen un par de semanas en Cuba, ¿no? Un trimestre en Cuba, en vez de viajar a Estados Unidos, como muchos les gusta hacer, y que experimenten Cuba o que experimenten Venezuela, que vivan con una libreta de racionamiento, ¿no? Que es la libreta que tienen los cubanos para poder acceder a bienes. Digo, en Cuba el salario promedio es de 9, 10 dólares mensuales, en Venezuela es de menos de $1 mensual. Es muy fácil, ¿no? Hablar del comunismo desde afuera y viviendo en las comodidades capitalistas, pero es muy difícil cuando a uno le toca experimentar eso, cuando uno se enferma en un país comunista como Cuba o Venezuela y no tiene a dónde ir, donde no hay anestesias, donde no hay medicinas, donde no hay algo, una pastilla simple para tratar un dolor de cabeza, y lo digo porque lo he experimentado en primera persona, ¿no? Donde no tenés ni siquiera mercados a los que vos puedas ir y comprarte algo, digo, cualquier cosa como los típicos mercados que nosotros conocemos, quizás ustedes en tu país, nosotros también en Argentina, eso no existe en Cuba, por ejemplo, ¿no? Y siempre hay escasez, entonces mi recomendación es simplemente esa, ¿no? Que esta gente experimente lo que es vivir, como vive la gente, como vive el ciudadano de a pie en estos países, no como viven los jaques que están en el poder, no como viven las grandes cabecillas de estos regímenes, porque ellos viven muy cómodos y viven muy bien, pero lo hacen a costa de un pueblo que está totalmente empobrecido, ¿no? Más del 90% de la población en Cuba está sumergida en la pobreza extrema además, lo mismo con Venezuela, y claro, el populismo generalmente tiene un sentimiento y un mensaje que apela a los sentimientos, que apela a las emociones y que intenta convencerte por ahí, ¿no? Pero yo creo que a lo que tenemos que apostar es a la libertad, no es apostar a la idea de gobiernos que vengan y nos regalen, sino a entender la importancia de que los individuos puedan valerse por sí mismos y que no tengan que necesitar ni de un gobierno, ni de un régimen, ni de un cheque del gobierno para poder vivir, sino que lo puedan hacer, digamos, por sus propios medios y que puedan valerse por sí mismos, y que tengan dignidad, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Totalmente, y es muy irónico cómo, digamos, las personas que están en el poder de estos países socialistas y también muchas personas eh, que realmente apoyan al socialismo se van de vacaciones a Miami o a otros lugares que son realmente con un montón de libertad. Así es, la gran hipocresía, ¿no? Eso pasa mucho. Sí, para cerrar quería preguntarte, ¿por qué es importante fomentar la libertad individual y la libertad económica, sobre todo en lo que es Latinoamérica? Bueno, yo creo que es importante porque es principalmente lo que necesitamos, ¿no? La libertad en general, libertades económicas, políticas, individuales, para que los ciudadanos puedan empezar a realizarse por sí mismos. Un poco lo que hablábamos recién, digo, porque además ha sido, la libertad es la gran herramienta de uno para poder progresar, vivir mejor, salir adelante, tener una vida mucho más fructífera, productiva en el sentido en el que uno quiera llamarlo, a diferencia de lo que pasa cuando no hay libertad, ¿no? Cuando no existen los sistemas de libertad y de respeto por la propiedad privada, la seguridad jurídica, o el libre comercio, o las libertades civiles. Ahí la gente, digo, termina siendo súbdita de un régimen o de un gobierno, de un sistema autoritario, ya sea colectivismo de izquierda o de derechas, digo, te quitan la libertad a costa de un montón de promesas, y digo, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Bien decías hace un rato, sin libertad no, prácticamente no hay nada. Entonces yo creo que es lo mejor que podemos hacer es apostar por la libertad en América Latina, porque es la mejor forma para nosotros abandonar todos estos
este atraso, ¿no? Económico, cultural también, que lo vemos mucho, político, individual, que tanto impera a lo largo de nuestra región, ¿no? Creo que apostar por la libertad es la mejor manera para progresar y para salir adelante, y América Latina se lo debe después de tantos siglos y décadas de populismo y de Estado grande. Sí, así es. Quería que nos cuentes dónde podemos encontrar tu libro Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, y cuáles son tus redes sociales para que nuestros oyentes te puedan seguir. Bueno, mis libros se pueden conseguir en Amazon, también en Mercado Libre, depende del país, hay algunas librerías en las que están. Y bueno, pronto voy a publicar el cuarto libro que sale en mayo, ya estaré también con novedades de eso. Y bueno, para los que quieran seguir el trabajo en mis redes sociales también, Instagram, Twitter, Facebook, en todas, como Antonella con doble L, Marti con Y al final. Ahí está para seguir el trabajo que venimos haciendo también con un gran equipo de colegas a la hora de la difusión de las ideas de la libertad. Muchísimas gracias por estar aquí, y realmente yo sí les digo a un montón de personas que te sigan porque es impresionante lo claro que dices todas estas ideas. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Es un placer enorme y me alegro que te haya gustado la conversación. Y lo que necesiten, ya sabes que estoy a la orden. Muchísimas gracias. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.